La primera actividad que tendrá que desarrollarse al iniciar el programa de la Maestría en Innovación y Dirección Estratégica será el desarrollo de un documento llamado Acta de Constitución de Proyecto, el cual se constituye como el documento de soporte que nos permitirá establecer cuáles son los objetivos, cuál es el alcance, cuáles son los tiempos y qué es lo que puntualmente se busca desarrollar en cada uno de los 3 diplomados del programa. Es importante mencionar y señalar en este momento que el programa está estructurado de manera tal que la parte central del trabajo está en función de cada uno de los proyectos particulares que se vayan a implementar dentro de las organizaciones de los participantes, es decir, que tanto los contenidos teóricos como prácticos como metodológicos están en función del cumplimiento de los objetivos de cada uno de los trabajos que se vayan a implementar. Pero previo al desarrollo de esta acta de constitución del proyecto es importante que demos una pequeña revisión al concepto de dirección de proyectos como para ir teniendo alguna claridad de cuál es el alcance y qué es lo que vamos a estar buscando durante el próximo año y medio. Inicialmente, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, de habilidades, de herramientas y de técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Es decir, que todos los contenidos, como ya les he mencionado, teóricos, prácticos, metodológicos, estarán en función de una aplicación práctica puntual y concreta a lo que estaríamos buscando alcanzar. De manera tal que lo primero que tendríamos que estar pensando es cuál es el objetivo que queremos desarrollar dentro de nuestro proyecto. Si estamos hablando en términos de rentabilidad, entonces tendríamos que estar pensando, por ejemplo, cuál sería el incremento porcentual de esa rentabilidad que estaremos buscando, cuál sería el incremento en ventas, cuál sería el porcentaje de disminución de costos, o si estamos pensando en términos del desarrollo de algún nuevo proyecto, qué es lo que estaríamos buscando con ese nuevo proyecto, cuál sería el alcance, si sería un impacto a nivel local, regional, nacional, es decir, tendríamos que ir pensando inicialmente hacia dónde vamos a dirigir los esfuerzos con la intención de poder acotar muy puntualmente qué es lo que vamos a desarrollar. Ahora, lo que tendremos que pensar es que ese proyecto está en función de esas 6 etapas de integración de proyectos en la cual pues inicialmente con este video estamos comenzando en la etapa de iniciación y planificación del mismo, de manera tal que lo que estaremos viendo en este momento es cómo tendríamos que iniciar, cómo tendríamos que planificar este proyecto, y ya durante los 3 diplomados estaremos hablando de la parte de ejecución, de seguimiento, de control y de cierre de los mismos. Es importante tener en cuenta que si nosotros entendemos la dirección de proyectos de una manera lineal, es decir, que yo no puedo iniciar la actividad 2 hasta que tenga concluida la actividad 1 y no podría iniciar la actividad 3 hasta que tenga concluida la actividad 2. El tiempo en el que se desarrollan los proyectos suele ser muy largo. En esta gráfica nosotros podemos apreciar que esos grupos que yo acabo de mencionar hace un momento, inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre, se van traslapando a lo largo del tiempo. Es decir, que cuando nosotros comenzamos a desarrollar ese proceso y comenzamos a planear, si se fijan en la gráfica, seguimos con los procesos de iniciación y planeación cuando ya tenemos alguna parte de ejecución e incluso alguna parte de monitoreo y control. Y vamos cerrando procesos al mismo tiempo que seguimos ejecutando otras partes del proyecto, seguimos monitoreando, y el entender esas 6 fases de una manera paralela, no de una manera lineal, pues nos permite optimizar los tiempos y con ello disminuir pues tanto los riesgos de fracaso dentro de los proyectos como los costos. Es importante tener claro que pues todo proyecto lleva implícito un riesgo, por mínimo que sea, de manera tal que pues es importante tener el control de todos estos procesos, y a lo largo de los 3 diplomados estaremos identificando claramente
cuáles son las etapas en las que nosotros vamos a dividir el proyecto, cuáles van a ser los entregables concretos, puntuales de cada una de las etapas, con la finalidad de ir cerrando momentos y de ir teniendo evidencia tangible a lo largo del camino de avances que se vayan teniendo en el desarrollo del mismo. Ahora, generalmente dirigir un proyecto implica en un primer momento identificar cuáles son los requisitos que nosotros buscamos con ese proyecto. Entonces, como les mencionaba brevemente hace algún momento, nosotros tendríamos que ir identificando si queremos dirigir los esfuerzos hacia un tema de rentabilidad o de finanzas, por ejemplo. Entonces estaremos hablando en función del incremento de la rentabilidad, de disminución de los costos, de optimización del capital neto de trabajo. Pero si estamos hablando en términos de mercadotecnia, entonces tendríamos que identificar si los requisitos están en función de posicionamiento, de incremento en ventas, de incremento de la competitividad. Pero también pudiera ser que estuviéramos pensando en términos de procesos y lo que nosotros estamos buscando es optimizar el costo logístico, disminuir el costo de inventarios, controlar algún proceso, controlar alguna variable de calidad. Y si estamos hablando en términos de recurso humano, pues tendríamos que identificar si los requisitos están en función de desarrollar las capacidades necesarias dentro de mi equipo de trabajo, si es necesario estructurar algún equipo de trabajo por cuestiones de madurez organizacional, procesos, procedimientos, indicadores, en fin. Lo primero que tendríamos que ir afinando, les comento, es justamente los objetivos del proyecto, qué es lo que nosotros queremos lograr con el mismo. Ahora, otra parte que es importante y que tendremos que incluir en esa acta de constitución del proyecto, pues es obtener las inquietudes y expectativas de los interesados en el mismo. Cuando hablamos de proyectos, pues siempre tenemos la participación, la influencia, el interés, la interdependencia con otras personas e incluso si es una organización de tamaño mediano o grande, la interdependencia e influencia con otros departamentos. De manera tal que cuando nosotros desarrollamos un proyecto es importante que pensemos en términos de cuáles son las inquietudes y expectativas de todos los interesados en el proyecto. Necesitamos identificar qué es lo que estarían esperando los patrocinadores o los inversionistas del mismo, identificar cuáles serían las inquietudes y expectativas de los expertos, de los que pudieran en algún momento apoyar o bloquear las decisiones, de los que van a ejecutar esas acciones, de los clientes, de los proveedores. Y si estamos pensando en aspectos de mayor impacto, pues incluso cuáles son las inquietudes y expectativas de la sociedad, del gobierno con el logro de determinado proyecto. Y es importante que obtengamos esas inquietudes y expectativas porque en la gráfica que estamos viendo en este momento, conforme va avanzando el tiempo del proyecto, si se fijan en la primer curva que es el costo de cambios, el costo de llevar a cabo cambios dentro de los proyectos es bajo cuando comienza el proyecto, pero conforme va avanzando el tiempo tiene un comportamiento incluso exponencial, de manera tal que a la mitad del tiempo en el que se está realizando un proyecto, el costo de generarle cambios al proyecto es muy alto. Por el contrario, si se fijan en la segunda línea, que es la influencia de los implicados, el riesgo y la incertidumbre, al inicio del proyecto, la influencia de los implicados tendría que ser alta y conforme el proyecto va avanzando, esa influencia tendría que ir disminuyendo. Es decir, al inicio del proyecto es cuando todos estos implicados deberían de interesarse y deberían de participar activamente como para poder tener el proyecto lo más claramente definido posible. Sin embargo, la realidad es que cuando comenzamos algún proyecto, los implicados suelen darle poco interés al mismo, dado que pues comienza muy desarticulado, muy lento, los desembolsos económicos son bajos, pero cuando llegamos a la mitad del proyecto, que es cuando se comienzan a ver elementos tangibles, incluso cuando la cuestión de inversiones comienza a ser muy alta, pues curiosamente a la mitad de ese proyecto los implicados comienzan a tomar la atención y comienzan a tener
inquietud o el interés por irle generando cambios al proyecto, pero si nosotros estamos claros que justamente de la mitad del tiempo hacia adelante es cuando más caro nos cuesta hacerle cambios, entonces sí vale la pena que al inicio, en el momento en el que estamos desarrollando esta acta de constitución de proyecto, nos demos el tiempo para platicar con todas las personas participantes en el proyecto y obtener de todos ellos puntualmente qué es lo que qué es lo que ellos estarían esperando como beneficio en la implementación del mismo. De manera tal que si estamos pensando desarrollar el proyecto en alguna organización en la que nosotros dependemos estructuralmente de algún nivel jerárquico superior, pues es importante obtener la opinión, las inquietudes del jefe, es importante obtenerlas también de la persona que va a patrocinar el proyecto, es decir, en la parte económica, pero también es importante ir obteniendo la expectativa y los intereses de las personas que van a llevar a cabo el trabajo, de los que están al mismo nivel jerárquico que yo y que pues evidentemente tienen alguna implicación, de manera tal que integremos todas esas expectativas y de alguna manera logremos alinearlas para que los requisitos planteados en el punto número 1 sean lo más congruentes posibles con lo que cada uno de los implicados estaría esperando. Y en un tercer punto, pues una vez que obtenemos estas expectativas, la intención es que podamos equilibrar las restricciones contrapuestas incluso en algunas ocasiones del proyecto, porque es muy común, sobre todo en alguna organización o institución grande, pues que los intereses de cada uno de los departamentos vayan incluso en sentido contrario a lo que se ha planteado como objetivo inicial. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que ir afinando dentro de este documento previo al inicio del primer diplomado? En primer sentido, deberíamos de tener claro cuál es el alcance que le queremos dar al proyecto, si es un alcance geográfico, por ejemplo, y si nuestra área de influencia va a ser, ya les mencionaba al inicio del video introductorio, si está en función de una cobertura local o regional o nacional en el proyecto, pero también si estamos hablando en alguna organización, en alguna institución grande, pues ese alcance puede estar en función de los departamentos que van a participar en el proyecto, de las áreas, de los procesos que van a formar parte del proyecto. Y en un segundo punto tendríamos que comenzar a acotar también las especificaciones de calidad. Puntualmente, si es que estamos hablando de algún proyecto de industria de la transformación, qué requisitos normativos, qué requisitos de mercado tendrían que cubrirse en esa parte de calidad. El tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el tema tiempo. Por cuestiones puntuales del programa, pues tendríamos que pensar en que el tiempo en la implementación de ese proyecto no puede ser mayor a 1 año y medio, por dos razones fundamentales. Una, que pues es la duración del programa, aunque eso sería secundario, pero lo más importante es que cuando nosotros desarrollamos un proyecto a más de 1 año y medio, generalmente en el camino suele perderse energía por parte de los implicados al considerar pues un proceso muy largo en el que pues van perdiendo empuje y se va enfriando, por decirlo de alguna manera, los ánimos. Entonces, cuando nosotros pensamos en un proyecto que cuando llegamos a la parte de tiempo nos damos cuenta que nos llevaría más de 1 año y medio su implementación, entonces generalmente tenemos que regresar al punto de alcance como para que el alcance no sea tan grande y entonces pensar en cuestión de 1 año y medio hasta dónde queremos llevar ese proyecto. Por poner algún ejemplo que nos pueda dejar un poco más claro lo que ahora les estoy comentando, si alguno de los objetivos de un proyecto es eh, integrar equipos de trabajo para poder eh, delegar la responsabilidad de los procesos en alguna institución gubernamental, por ejemplo, pues el integrar todos esos equipos de trabajo, el estar resolviendo toda la parte normativa, toda la parte de capacitación, toda la parte burocrática, pues definitivamente nos va a llevar más de 1 año y medio, de manera tal que pues tendremos que regresar, como les mencionaba hace un momento, a acotar el alcance. Un cuarto punto es el que está relacionado con los costos. Generalmente un proyecto
inicia a partir de cuánto es el dinero disponible que se tiene en la bolsa para poder implementar el proyecto, e incluso hay algunos proyectos que ni siquiera requieren de alguna inversión considerable. Todos aquellos proyectos que están en función de elevar la productividad de equipos de trabajo, que están en función de mejorar los niveles de rentabilidad, mejorar los niveles de servicio al cliente, pues incluso son de costos bajos. Sin embargo, si dentro de los requisitos del proyecto que tenemos en mente para el inicio de los trabajos hay algún desarrollo de planta o alguna cuestión que requiere inversión, pues es importante considerarla al inicio. Posteriormente tendríamos que pensar también en cuestión de recursos, no recursos económicos, sino recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos organizacionales, recursos estructurales que deberían formar parte del proyecto con la finalidad de tener la mayor posibilidad de éxito posible. Y evidentemente lo siguiente que tendremos que considerar en el acta de constitución de proyecto pues es el riesgo. Ahora bien, es importante que vayamos teniendo clara cuál es la diferencia entre las operaciones que están relacionadas con el trabajo operativo y los proyectos. Como punto de partida creo que es suficiente con que dejemos claro que las operaciones son continuas. Las operaciones son las que sostienen a la organización a lo largo del tiempo y son las que producen servicios, resultados o productos repetitivos. Y por otro lado, los proyectos son temporales, tienen un final claramente establecido y tienen alguna característica que los hace muy diferentes de las operaciones. En las operaciones nosotros lo que buscamos es la mayor certidumbre y el mayor control posible. En los proyectos uno de los contenidos fundamentales está en función de incertidumbre. Cuando nosotros pensamos en desarrollar algo nuevo, en transformar el desempeño actual de algún proceso, pues entonces la incertidumbre, la ambigüedad, la frustración son ingredientes con los que tendremos que aprender a trabajar y tendremos que aprender a avanzar. Ahora, es importante que desarrollemos un poco el concepto de implicados. Ya les mencionaba hace un momento de una manera muy breve que son las personas o son las organizaciones que participan activamente en el proyecto o bien cuyos intereses pueden verse afectados, bien sea positivo, bien sea negativamente, por la ejecución o terminación del proyecto. Y tendríamos que clasificarlos en implicados internos e implicados externos. Los implicados internos se dividen en 4 grupos. Aquellas personas que toman las decisiones, es el primer grupo. El segundo grupo son los expertos. El tercer grupo son los que pueden apoyar o bloquear las decisiones. Y el cuarto grupo son las personas que llevan a cabo las acciones. De manera tal que necesitamos obtener preliminarmente de esos 4 grupos la opinión y los intereses que mencionábamos brevemente en torno al proyecto. Los implicados externos generalmente se encuentran clientes, proveedores, sociedad, gobierno, y si el proyecto es de un alcance social o político importante, pues entonces tendríamos que pensar en obtener la opinión de esos implicados externos. Esto con la finalidad de comenzar a gestionar las influencias. A lo largo del primer diplomado estaremos revisando, por ejemplo, algún método para llevar a cabo reuniones efectivas de trabajo, un método para manejar la resistencia, para lograr consenso, incluso para solucionar problemas a partir del trabajo del grupo de implicados. De manera tal que esta parte de gestionar influencias, pues metodológicamente está resuelta dentro del primer diplomado, así que en el acta de constitución del proyecto pues no tendremos que preocuparnos de manera importante por ese apartado. Ahora bien, dentro de los implicados del proyecto, no todos los implicados forman parte del equipo de trabajo. Tendremos que ir identificando pues 2 niveles. Aquellos implicados que por su posición jerárquica, porque son los patrocinadores, por su posición política, es importante involucrarlos dentro del proyecto, y también aquellas personas que deberán trabajar activamente dentro del mismo. Es importante señalar que el trabajo
no se hace de manera experta dentro del programa de maestría. El trabajo se hace a partir de reuniones con ese grupo de implicados que forma parte del equipo de proyecto. Esto con la finalidad pues de llevar a cabo las acciones que se deriven de cada uno de cada una de las etapas que vayamos a estructurar, y con la finalidad pues de ir trabajando también metodológicamente algunos aspectos como consenso, como madurez organizacional, como proceso de solución de problemas, los cuales pues los estaremos explicando posteriormente. ¿Qué incluye esa gestión de la integración de proyecto? Incluye procesos y actividades que vamos a necesitar para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar procesos y actividades, e incluye cuáles son esas características de unificación, de consolidación, de articulación, con la intención de que esa gestión sea exitosa en la parte de integrar las expectativas inicialmente de implicados. Ahora, necesitamos pensar en la asignación de recursos en caso de que se vaya a requerir alguna cuestión económica o de recurso humano. Tendríamos que pensar en incluir en esa acta de constitución del proyecto de dónde se van a obtener esos recursos. Tendríamos que pensar en balancear objetivos, ya lo mencionamos hace un momento, y alternativas contrapuestas, y manejar las interdependencias, es decir, cómo vamos nosotros a administrar la relación con otras personas y con otros departamentos. Puntualmente, el acta de constitución de proyecto es un documento que autoriza formalmente un proyecto y documenta los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los implicados. Y el proyecto se inicia formalmente con la firma de esta acta de proyecto aprobada. ¿Quiénes son los que firman el acta? La firman la persona que va a estar trabajando como responsable o como director de proyecto. En este caso pues suelen ser los participantes dentro del programa de maestría, pero también lo firma el patrocinador del mismo, la persona que de alguna manera va a dar el respaldo político o que de alguna manera va a asignar recursos al proyecto, o incluso si son dos personas separadas, ellos tienen que estar enterados de esa acta de constitución y pues evidentemente protocolizarla con la firma de todas las personas que van a estar activamente implicadas. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que debemos de documentar? Primeramente, la justificación de ese proyecto. Tendríamos que establecer algunos antecedentes, algún contexto en función de la empresa, en función del sector, en función de la problemática, y dejar claramente documentado por qué es importante el desarrollo del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos? Estos objetivos tienen que ser medibles, es decir, hablar de un incremento, solamente hablar de que el objetivo es incrementar la rentabilidad, pues nos podría llevar al terreno de la ambigüedad, y al llevarnos ahí, pues llegar a tener problemas en el desarrollo de los trabajos. Entonces sería mejor hablar en términos de elevar 15% la rentabilidad, disminuir 10% los costos, a disminuir las cuentas por cobrar a el 50%, disminuir el costo de inventarios 15%, es decir, necesitamos pensar en términos de algo que nos permita ir teniendo una evidencia objetiva, medible, estable a lo largo del tiempo. Y también tendríamos que identificar cuáles son los criterios de éxito relacionados. Lo siguiente es cuáles son los requisitos de los implicados, cuáles son los riesgos, cuál es el cronograma de tiempos, cuál es el presupuesto que está asignado para el desarrollo del proyecto, quién va a ser el director de proyecto asignado, cuáles son sus responsabilidades, cuál va a ser su nivel de autoridad, y el nombre y nivel de autoridad del patrocinador o de quien autorice el acta de constitución de proyecto. Vale la pena que demos alguna pequeña revisada, siempre nos ayuda a clarificar un poco el ver ya algo puntualmente desarrollado.
Un acta de constitución de proyecto, intencionalmente me permití mostrarles esta que estaba en una versión preliminar a la final, con la intención de que vayamos revisando algunos comentarios que generalmente suelen ser comunes cuando comenzamos a desarrollar este proyecto. En este caso, el título de proyecto dice diseño e implementación de un modelo de servicio multicliente. El título de proyecto necesita dejarnos lo más claramente establecido qué es lo que se va a hacer. Entonces, por ejemplo, en este caso de esta acta de constitución, pues, ¿qué es lo que queremos decir con servicio multicliente? Habría que buscar algo que nos dé una idea más clara de lo que vamos a hacer. Comenzamos por describir los antecedentes. En este caso es un proyecto desarrollado con UPS, un operador logístico en Estados Unidos. Aquí en México pues, logramos ubicarlo a nivel de paquetería, competidor de DHL, de estafeta. Sin embargo, en Estados Unidos mueven carga pues, de fabricantes importantes a nivel mundial, Nike, Adidas, cosas por el estilo. Entonces se comienza, si se fijan, con los antecedentes de la empresa, cómo surgió, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, cuáles son sus actividades. Y después de una breve introducción y de un breve contexto, entonces se plantea el objetivo general, que en este caso, si se fijan, es diseñar e implementar un modelo de servicio multicliente para incrementar las utilidades mediante la reducción de costos y la mejora de procesos. Esto ya nos deja claramente identificado que estaremos buscando reducción de costos, mejorar procesos para poder implementar un proyecto que, como mencionábamos allá arriba, hasta este momento no queda muy claro lo que significa multicliente, pero con el objetivo final de incrementar las utilidades puntualmente de un centro de distribución ubicado en Miraloma, en California, en Estados Unidos. Después es importante que pensemos también en términos de objetivos específicos. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un incremento de 12% en la productividad. Aquí es en donde les planteaba que tendría que ser medible. Un incremento en la precisión de los envíos medido a través de una disminución del 20% de envíos erróneos. Implementar un modelo de trabajo que invite a los empleados a mejorar sus habilidades. Estructurar una metodología para implementación. Y después esto que ya no es propiamente un objetivo específico, sino una nota que se estima que los resultados estén concluidos en el tercer cuatrimestre del 2015. Ahora bien, después de esto, si se fijan, está la justificación breve de por qué es la importancia del proyecto y después la identificación de los implicados internos y, en caso de que aplique, los implicados externos. En esta parte de implicados externos, cuando la organización es muy grande, pues es común que lo planteemos en función de departamentos. Sin embargo, necesitamos dejar claro dentro de esos departamentos, los implicados deben tener nombre y apellido. Es decir, nosotros tenemos que ubicar a las personas que van a estar participando activamente dentro del proyecto. Y después de que tenemos identificados a ambos, a los implicados internos y a los implicados externos, obtener cuáles son las expectativas de cada uno de los grupos de implicados. Después está la parte de tiempos. Puntualmente, un poco más adelante, habría de explicarles que en esta cuestión de tiempos tendremos que plantear corto, mediano y largo plazo en función de 6 meses para el corto plazo, 6 meses para el mediano plazo, 6 meses para el largo plazo, con la finalidad de que pues de alguna manera tengamos la posibilidad de alinear esas etapas con la duración de cada uno de los diplomados. Después viene el cronograma. El cronograma pueden hacerlo tal como yo se los estoy mostrando ahí, solamente con la fecha tentativa de culminación, pero también pueden desarrollarlo a partir de un diagrama de Gantt. Entonces, en este caso, por ejemplo, está la etapa de gestión con las actividades que se van a desarrollar en cada una de las etapas y la fecha tentativa de culminación. Entonces, este proyecto está en función de gestión. Después, diseño del sistema multicliente, la implementación y después planteamos el alcance. Las áreas específicas en las que se va a estar trabajando, cuáles son los riesgos en los que se podrían incurrir,
quién es el director del proyecto, cuáles son sus funciones, quién es el patrocinador, dejando claramente identificado dentro de la estructura si el patrocinador tiene poder de decisión. Es importante señalar que si el patrocinador del proyecto no tiene poder de decisión, tenemos dos opciones: o buscar el respaldo de la persona que puede decidir cambios dentro de la organización o dentro del departamento, o bien pensar en el desarrollo de algún otro proyecto. Esto sobre todo porque cuando estamos implementando algún proyecto y se requiere alguna decisión importante y la persona dentro de la empresa no tiene conocimiento del mismo, pues generalmente las iniciativas, las ideas, los planes de acción se ven truncados al no tener el respaldo de esta persona. Después viene la parte de la estrategia, cómo se va a llevar a cabo la estrategia, cómo se van a medir los resultados. En caso de que existan algunas restricciones, cuáles son esas restricciones, y finalmente las firmas de autorización del director del proyecto, del patrocinador, y en el caso de que la institución tenga algún sistema de gestión de la calidad, pues el historial de versiones. El proyecto va a ser dividido en 3 etapas. La primera de ellas, que va a estar en los primeros 6 meses del programa de maestría, básicamente estará girando en torno a un proceso de solución de problemas, los cuales buscarán fundamentalmente resolver cuestiones operativas, cuestiones que estén relacionadas con elevar los niveles de productividad, de manera tal que tendríamos que estar pensando en esos 6 meses iniciales, establecer las condiciones organizacionales, las condiciones de liderazgo, las condiciones para poder llevar a cabo reuniones efectivas de trabajo, encaminado todo ello hacia la parte operativa y productiva. En la segunda etapa, que estará conformada nuevamente por 6 meses, estaremos dirigiendo los esfuerzos hacia 3 temas medulares. El primero de ellos es competitividad. El segundo de ellos está en función de finanzas, y el tercero de ellos está en función de la cadena de suministro. De manera tal que lo que tendríamos que estar pensando desarrollar en esa segunda etapa de proyecto es una estrategia integral de mercado. Una estrategia que sea revisada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista organizacional, con la finalidad de poder hacer que esta estrategia sea sustentable tanto del punto de vista competitivo como del punto de vista financiero. Es importante señalar que en la primera etapa de operación del proyecto, al cierre de este proyecto, lo que buscamos puntualmente es identificar planes de acción. Planes de acción que se han desarrollado de manera colaborativa para poder resolver los principales problemas identificados dentro de la organización, pero posteriormente a esos 6 meses deberemos de estar estableciendo un proceso de seguimiento de todas estas acciones implementadas durante los próximos 12 meses de trabajo. Después, la tercera etapa, que está comprendida por los últimos 6 meses del programa, tiene como objetivo fundamental el organizar equipos de trabajo que se encargarán de implementar esta estrategia que se identificó en la etapa 2. Equipos de trabajo en los que habremos de revisar aspectos como motivación, aspectos como distribución del trabajo, aspectos como la estructura organizacional, con la finalidad de que todos los planes de acción obtenidos en esta segunda etapa tengan la posibilidad de llevarse a la operación en la tercera y última etapa del proyecto, de manera tal que hacia el final de los 18 meses estaríamos
hablando de que se han solucionado todos los problemas operativos planteados desde el cierre de la primera etapa, pasando por todas las acciones relacionadas con mercadotecnia, con finanzas y con cadena de suministro encontradas en la segunda etapa, y también los planes de acción en función de poder estructurar estos equipos de trabajo. La idea, el concepto es estructurar estos equipos de trabajo bajo el concepto de equipo semiautónomo de trabajo, de manera tal que a los 18 meses lo que nosotros obtendremos en esa etapa es solamente los planes de acción para poder llevar a cabo estos equipos, dado que la implementación de los mismos requiere de un plazo que, pues dependiendo del tamaño de la organización, podríamos estar hablando de 3, incluso hasta 10 años. 3 años para una empresa micro, 10 años para una empresa grande, pero en esos 18 meses pues se establecen todas las condiciones en materia de enriquecimiento del trabajo, en materia de diseño estructural, en cuestión de sistematización de procesos. Entonces, al final, lo que nosotros obtenemos adicional a esos planes de acción también es la sistematización, bajo el concepto de sistema de gestión de la calidad de esta estrategia de productividad, de estrategia de competitividad, de estrategia de innovación, de manera tal que al momento de que nosotros integramos el acta de constitución de proyectos, pues hay que pensar en establecer 3 etapas. La primera etapa, en función de solucionar problemas operativos. La segunda etapa, en función de diseñar una estrategia competitiva que sea sostenible y sustentable. Y la tercera etapa, en función de conformar equipos de trabajo para poder llevar a cabo de ahí en adelante la estrategia que sea diseñada.